Universidad Nacional de Cuyo en el tema de napa freática en la zona de la llanura deprimida de la provincia de Tucumán. A su vez es investigador de la estación experimental en el suelo y evolución vegetal y docente de la Cátedra de Grafología en la Universidad Nacional de Tucumán. Una alternativa distinta, digamos, de lo que es la agricultura o la producción de caña en secano, y ha apuntado un poco más a lo que es riego por goteo, que es una nueva tecnología que se estuvo incorporando en los últimos años, se frenó un poco por el tema del precio del azúcar y bueno, estamos ahí. Básicamente, como ustedes saben, en Tucumán el 80%, como dijo Agustín Sanzano, se hace en secano, el 20% con riego, y a su vez ese 20% del riego es casi todo por surco. Hay un pequeño porcentaje de pivot y goteo últimamente, un 2 o un 3% del área total. Básicamente mi charla expone un poco los resultados que tenemos de varios ensayos, resumidos por el tema tiempo, y apuntó sobre todo al rendimiento cultural básicamente las líneas que seguimos dentro de lo que son los ensayos de riego por goteo son estas: dosis, subdivisión y época. Muchas de estas planteadas por nosotros y muchas de las otras preguntas de ustedes, digamos, los usuarios de la tecnología. En lo que hace a la dosis de fertirriego, acá les voy a mostrar un resumen de los ensayos que hicimos en la Cruz entre el año 2010 y 2012 con este tipo de variedad. Fíjense la textura entre franco arcillo limosa, materia orgánica a valores bajos para esta textura, y donde probamos 5 tratamientos de nitrógeno bajo riego y en secano. Si ustedes observan esta figura, fíjense, esto es kilogramos de nitrógeno por hectárea y esto es tonelada de caña por hectárea. Esta es la curva de respuesta, esto sería secano y esto sería el riego por goteo. Fíjense que para las dosis que normalmente se recomiendan para secano, que sería esta, aproximadamente 3 kilos de urea por surco, obtenemos también el pico productivo para riego por goteo. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que por ahí uno tiene la concepción o cree que al aumentar la producción bajo riego por goteo aumenta la extracción de nitrógeno, y en parte es cierto, digamos, pero no está teniendo en cuenta el hecho de que el riego por goteo aumenta la eficiencia de la fertilización nitrogenada. Entonces, si nosotros vemos los índices de consumo, recuérdense que el índice de consumo es la cantidad de nitrógeno que yo necesito para producir una tonelada de caña. Vemos que para el caso del secano tenemos 1,1 y lo podemos bajar a 0,91 para el caso del riego por goteo. En base a lo que se habló esta mañana, si nosotros tenemos rendimiento esperado de, por ejemplo, 100 toneladas con riego por goteo, tendríamos que multiplicar por 0,91 para sacar la cantidad de kilos de N que necesitamos. Entonces, conclusión es la misma, con la misma dosis alcanzamos la mayor producción. Esto es importante también, dosis mayores de nitrógeno, 4 y 5 kilos de nitrógeno por surco, de urea por surco, lo que serían 120 y 140 kilos de nitrógeno por hectárea, no se traduce en aumento de rendimiento, se vuelca mucho la caña, hay mayor ataque de diarrea y hay un poco de pérdida de rendimiento fabril también. O sea que no es solo que porque tengo el riego por goteo voy a sobrefertilizar la caña. Bueno, lo mismo de recién. Otro ensayo, los RALO 2010 OCA3, acá probamos 4 dosis, fíjense los valores de materia orgánica siguen siendo bajos, la respuesta es la misma,
Los índices de consumo también varían, bastante parecido. Acuérdense que esto ya es soca 3, el otro es el promedio de 3 socas. Y las recomendaciones, las conclusiones siguen siendo las mismas. Vamos a esto que es un poco más distinto de lo que veníamos viendo. Overa Pozo, resumen de 3 años, de soca 1 a soca 3. Fíjense los valores de materia orgánica iniciales, 1,6%, o sea, bastante bajo, digamos, para estas texturas. 4 dosis probadas, entre 0 y 120 kilos de nitrógeno. Y fíjense lo que pasa, con la dosis más baja que hemos probado, que son los 60 kilos, alcanzamos la máxima producción, tanto para riego y en secano un poco menos. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de este valor de materia orgánica, vemos que hay algo que no concuerda con lo que veníamos escuchando toda la mañana, que para bajos valores de materia orgánica, como en este caso, y una producción de 110 toneladas prácticamente de caña, la respuesta es baja. O sea, con ese valor de materia orgánica yo esperaría tener una curva mucho más inclinada. ¿Me siguen? Sí. Una mayor respuesta al nitrógeno. Sin embargo, la tengo simplemente. Y esto yo lo explico, la verdad que no sabemos por qué, pero son suelos nuevos, que nunca habían tenido caña, entonces vienen con alguna forma de nitrógeno disponible que no la medimos. Bueno, fíjense que en este caso es mayor la diferencia. Overa Pozo está mucho más al este de la provincia, por lo tanto es mayor la diferencia entre riego y secano. Y si comparamos los índices de consumo, son mucho más bajos, porque lógicamente al tener menos respuesta necesitamos más nitrógeno para producir una unidad de caña. Entonces en secano no hubo respuesta a la aplicación de nitrógeno por el aporte del suelo y la baja producción. Fíjense, no pasamos de 60 toneladas, para la zona está bien la producción, digamos, pero no hubo respuesta al aporte de nitrógeno. En riego se alcanzó una producción aceptable con la dosis más baja, por lo que acabamos de discutir. Y en este caso sí fue bien evidente, fíjense la curva, si bien no hay diferencia significativa, pero con la dosis más alta hay una merma de producción, o llegamos al mismo valor que habíamos llegado con la dosis más baja. Con vuelco, enfermedades, diarrea, como ya les habíamos comentado un poco anteriormente. Cambiando un poco de tema, ya pasando a lo que es subdivisión de dosis de nitrógeno vía fertirriego, el resumen, este 1 año en soca 3, el mismo lugar de la cruz, y acá el ensayo que se hizo fue dividir en una sola aplicación entre noviembre y diciembre, o 5 aplicaciones vía fertirriego para estas dosis. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no hay diferencia entre dividirlo aplicarlo en un solo momento o en 5 aplicaciones. Pero teniendo en cuenta que este suelo es una textura fina, yo supongo que en un suelo de textura más gruesa tendría que haber una ventaja hacia las 5 aplicaciones. Y también tengan en cuenta que para hacer riego por goteo son producciones relativamente bajas, ¿sí? Entre 70 y 80 toneladas. Pero bueno, lo que quería resaltar con esto es que si por ahí yo tengo un suelo que me permite jugar con este tipo de subdivisiones, por ahí muchas veces pasa que cosechamos tarde, arrancamos tarde con el riego y con la fertilización, y como me han dicho que tengo que dividirla en 5, en 6 o en 10 veces, termino aplicando en marzo, digamos. No, por ahí si el suelo me lo permite, capaz que conviene hacer una aplicación del 50% cuando pueda, y lo otro lo divido con fertilización hasta diciembre, enero. Tener en cuenta la textura, lo que les decía, es una textura fina, a baja producción, y lo que les decía recién, que para suelos con mayores producciones, 120 toneladas en suelo arenoso, de seguro que la situación no va a ser la misma y va a ser necesaria ahí la subdivisión. Bueno, lo que les decía, la desventaja es la excesiva subdivisión, sobre todo el manejo. Cada vez que realizamos el fertirriego, el riego por goteo enterrado, es difícil controlar todas las operaciones, que no haya pérdida, etc. Entonces por ahí es muy costoso plantearse un objetivo de subdividir la dosis en 20 partes, como por ahí se hace en otro cultivo, lo que implica que cada vez que yo vaya a fertilizar tenga que mandar gente controlando que no tenga ninguna pérdida. Entonces, en algunos casos, por lo menos en este, en solo de textura media y fina, no es necesaria tanto una excesiva subdivisión.
Otro tema, aparte de dosis y época, es la estrategia de manejo. Este es un ensayo que tenemos en Novera Pozo. Este ensayo lo hizo el ingeniero Correa de la sección suelos, SOCA 1 y SOCA 3. Y los tratamientos son un diseño de 2 milímetros y uno de 5. Hemos hecho esto porque había una tendencia, digamos, a diseñar equipos de baja lámina y de alta superficie, digamos, era lógicamente más conveniente, más barato. Entonces queríamos ver si valía la pena hacer equipo de 5 o alcanzaba con los 2. Y dividimos la fecha de aplicación en 3 fechas: una temprana, los primeros días de octubre a los primeros días de diciembre, una media de mediados de octubre a fines de diciembre y una tardía del principio de noviembre a la primera quincena de enero. Y lo dividimos al nitrógeno en 5 partes iguales, el 20% cada uno. ¿Qué encontramos como resultado del rendimiento cultural? Que las fechas 2 y 3 son mejores que la 1. ¿Qué quiere decir con esto? Ojo, esta es una variedad LSP de 85-384, pero lo que estamos viendo es que por ahí también he escuchado algunas ideas de que es mejor aprovechar el riego e irse con la fertilización más adelante. Bueno, aparentemente esta es una variedad que es muy sensible a las condiciones medioambientales. Ustedes saben que es una variedad que demora en emerger, demora en macollar, después crece muy rápido y madura muy rápido, o sea que es muy sensible a las condiciones del ambiente. Entonces creemos que por eso la respuesta es mejor cuando nos vamos un poquito más hacia adelante, ¿no? Entrando incluso la aplicación media y la tardía incluso entra con 20% en enero, ¿no? O sea, se puede hacer esto sin problema en el rendimiento sacarino. Ahora, de una experiencia que tuvimos en la Cruz, hemos visto que pasarnos de un 20% en enero ya sí es peligroso. Una, porque retrasamos el periodo en que más necesitamos nitrógeno, y otro porque lo estamos poniendo en el momento en el cual no nos hace falta y si nos retrasa la maduración. Bueno, las fechas 2 y 3 tuvieron en promedio la mejor respuesta que la fecha 1. Esto es lo que les decía, tener en cuenta la fecha de cosecha y la variedad. Para una variedad como la 384 y una cosecha media tardía, o en zona como Vera Pozo, donde no tenemos las condiciones hasta septiembre, puede ser una buena opción empezar un poquito después. Y lo que les decía, que solo una fracción del nitrógeno se aplicó en enero, fracciones mayores al 20% retrasarían el crecimiento vegetativo, porque ya lo estamos aplicando tarde, y la maduración, lógicamente, por todo eso. Conclusiones, y con esto terminamos. Teniendo en cuenta que el riego es complementario en casi el 100% de las situaciones nuestras, donde se hace caña de secano, hay que mantener la dosis. ¿Por qué? Porque se baja el índice de consumo. Hay una mayor eficiencia de la fertilización nitrogenada, y esto nos abre o nos genera una pregunta. Entonces, ¿qué está pasando con el resto? Si yo bajo el índice de consumo en 20 o 30% en el mejor del caso, quiere decir que hay un 20 o 30% de nitrógeno en secano, lo estoy poniendo y no son estadios. Entonces estoy perdiendo nitrógeno con el esquema actual que tenemos en secano. Básicamente el efecto del riego es un aumento de la producción. Como baja el índice de consumo, no implica un aumento de la cantidad de fertilizante aportado. Recuerden que las elevadas dosis, pensando o manteniendo un índice de consumo para secano, para riego, trae aparejados problemas, tanto sanitarios, de maduración, sobre todo el hueco. El hueco es muy complicado porque nosotros tenemos una inversión que la queremos mantener 7 o 8 años para no que la cepa, y yo cuando hueco la caña y después la cosecho, ustedes saben que se descepa mucho, y bueno, eso atenta contra la inversión, ¿no? Y bueno, finalmente el manejo, básicamente la fecha y el fraccionamiento excesivo sí se justifica en suelos gruesos, no tanto en suelos medios y finos, y la fecha, dependiendo de la variedad y la época de cosecha, más o menos lo que vimos recién. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro de esta temática? Un indicador de suelo que refleje mejor la disponibilidad de demanda de nitrógeno del cultivo en cada periodo. Como demostraba recién, seguimos teniendo algunas dudas que ya tenía Fogliata en la década de 70 respecto a algún indicador que realmente nos diga cuánto nitrógeno disponible hay.
Actualmente se está ampliando mucho más el espectro varietal en la provincia. Seguramente la respuesta no va a ser distinta, por lo menos uno ve los valores foliares, las tasas de crecimiento y la forma de maduración, que son variedades distintas. Otra cosa a tener en cuenta, el techo productivo dado por las condiciones climáticas que tenemos nosotros. Ustedes saben que son pocos meses, digamos, los que tenemos para el crecimiento, y también dado por el hueco y la salida del cultivo. Entonces no pensar en fertilizaciones excesivas si tenemos esta limitante. Incorporación de otros nutrientes y productos químicos por el sistema de riego por goteo. Acá hemos tenido algunos resultados positivos con la gente de zoología de la estación experimental aplicando algunos productos para el control de diarrea, y la idea es seguir con otros productos y nutrientes, sobre todo principalmente fósforo y potasio, para ver respuesta, ¿no? Y agradecerles a las secciones de Química, Zoología y Agronomía de la Caña de Azúcar y a todas estas personas que muy amablemente me colaboraron en el ensayo y estaría feliz. Nada más.